Muy bien, pues vamos a iniciar una nueva serie llamada Identidad, Fe y Propósito. Si quiere anótele, Identidad, Fe y Propósito. Esta serie estará basada en el libro de Esther, un libro muy bonito. Este libro se puede considerar una joya literaria, pero también una joya espiritual. Es un libro de historia, pero que también nos encierra muchas verdades, mucha enseñanza, pero también nos habla. Y yo creo que este libro nos habla mucho a nosotras las mujeres, ¿verdad? Es un libro de la Biblia en donde no se menciona el nombre de Dios, ¿sabes? Sin embargo, su presencia es tan evidente que el silencio se vuelve un mensaje en sí mismo, porque la presencia de Dios está presente, ¿verdad? Donde Dios se siente en cada circunstancia, en cada situación, en cada escena, en cada coincidencia o en todo lo que se haga. Incluso cuando no lo escuchamos o cuando pudiera pensarse que no lo escuchamos, ahí está el Señor, ¿verdad? La verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho este libro de Esther, para mí es un libro hermoso, con una historia donde hay mucho que aprender, ¿verdad? Así que bueno, pues ¿qué le parece si aprendemos? Bien, vamos a enfocar nuestra serie en 3 aspectos que estaremos desarrollando. Como bien la serie lo dice, estaremos abordando temas acerca de la identidad, temas acerca de la fe. Necesitamos mucho la fe, ¿verdad? Necesitamos seguir aprendiendo de la fe. Y para que nuestra fe no decaiga, sino antes bien nuestra fe se fortalezca, ¿sí? Y temas que nos van a llevar a entender el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras, porque Dios tiene propósitos. Fuimos creadas con propósitos. Entonces, si Dios tiene propósitos para nosotros, ¿qué debemos hacer? Entender su palabra y cumplir sus propósitos, ¿verdad? Para cumplir los propósitos de Dios, ¿qué debemos hacer? Sí, su voluntad, obedecer, leer su palabra, estudiar, ¿verdad? Orar. Entonces necesitamos meternos en audiencia con el rey. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Entonces necesitamos escucharlo, aún incluso en el silencio, ¿verdad? Donde aparentemente no pasa nada, no hay nada, no se sabe nada, no se dice nada, pero sí hay mucho que escuchar. Entonces necesitamos entender todas estas cosas. Y bueno, pues si entendemos que Dios tiene propósitos para nosotras, bueno, pues ¿qué debemos hacer? Ser perseverantes. Les animo a que seamos perseverantes. No dejemos de tomar estas enseñanzas. También he pedido a Dios que me dé sabiduría, me dé guía, me dé orientación para cómo desarrollar estas enseñanzas, y algo que también vamos a hacer, van a ser actividades en base a estos temas. Va a haber algunas reuniones en donde tengamos nuestra enseñanza, pero también tengamos actividades, porque también es bueno, ¿verdad? Y es bueno que entre nosotras podamos relacionarnos, podamos conocernos a través de tener actividades y que todas podamos participar, conocernos, pero también crecer en el conocimiento de las Escrituras. Y bueno, imagínense, ¿qué no el Señor puede hacer con nuestras vidas? Lo vamos a ver a través de esta serie. Así que bueno, pues hoy solo estaremos viendo una introducción a este libro, y para ello tenemos que empezar haciendo un recuento en la historia. Les invito a que vayamos a Esther, capítulo 1, verso 1, por favor. Esther 1:1. ¿Sí? Y si alguien no trae Biblia, compártasela, porque aquí también tenemos la Biblia escrita. Usted también lo puede ver aquí,
Porque qué importante es que nosotros constatemos, ¿verdad? A través de leer lo que Dios nos está enseñando. Dice el verso 1 de Ester 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, fíjese, no poquitos, ¿verdad? Verso 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, teniendo sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Betsá, Asbona, Bictá, Abactá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Hasta ahí. Qué cosas, ¿no? Ya las vi que se quedaron como, continúa la historia, ¿no? Bueno, déjame darte un poco de historia. Ciertamente, este es un libro de historia. Como otros muchos libros históricos incorporados a la Biblia, el libro de Ester empieza con el verbo aconteció. ¿A qué te suena? ¿A qué? Mediante esta palabra, el autor pretende afirmar la historicidad de su narración. Nos contará cosas que verdaderamente acontecieron, como en un cuento, como en una historia. Aconteció, ¿verdad? En el país de las maravillas. Bueno, aquí, ¿no? En Susa. Fíjate, cuando estábamos leyendo me llaman la atención varias cosas, pero una dice que 180 días hizo banquete. 180, pero no nada más con eso, después hizo otros 7 días banquete. Pero no nada más con eso, daban a beber en vasos de oro. Entonces, imagínense la riqueza, el poderío y todo lo que había detrás de todo esto. Entonces, te decía que este libro empieza con el verbo aconteció y que mediante esta palabra encontramos una narración, que seguramente nosotros, o la mayoría, seguramente ya hemos leído este libro, y a lo mejor no una vez, sino muchas veces, pero híjole, seguimos aprendiendo. Y cada vez que leamos un libro de la Biblia, un libro que hayamos leído muchas veces, vamos a seguir aprendiendo de ello. El libro de Ester se sitúa cronológicamente entre el primer y el segundo registro de los
del regreso, de los judíos a Jerusalén desde el exilio en Babilonia. Esto de la historia también es una cosa impresionante, ¿eh? Digo, no nos vamos a detener mucho por tiempo, pero es interesante saber y ver cómo todo esto que pasó desde la deportación de Babilonia, de Nabucodonosor y todas esas cosas que pasaron, es muy interesante conocerlo, pero déjame solamente darte algunos datos. Desde su contexto histórico, para entender a Esther, hay que entender la escala del mundo en el que ella vivía, que se trataba del imperio persa, que era el más vasto que el mundo había visto hasta esa época. En aquella época, el reinado estaba en poder del rey Asuero. La mayoría de los historiadores identifican al rey Asuero como Jerjes. De hecho, hay otras traducciones que nombran a Jerjes en lugar de Asuero, quien reinó entre el 486 y el 465 a.C. Los registros históricos describen a Jerjes como un hombre impulsivo, de temperamento volátil y dado a grandes excesos de lujo. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Esto encaja perfectamente con su decisión de destituir a la reina Vasti en un ataque de ira tras un banquete de 180 días. Qué terrible, ¿verdad? Muchos días de fiesta, ¿y qué pasó? Lo desbordó, ¿verdad? Lo desbordó, ¿por qué? Porque tuvo un ataque de ira para destituir a Vasti. Bueno, esos son otros detalles que ya estaremos viendo, pero se puede considerar a Asuero como una persona déspota a quien nadie se atrevía a contradecir, pero también como un hombre débil que puede ser vencido por la bebida y por el afán de presumir de sus tesoros. Según en la historia, el poderoso emperador era desafiado por la reina y para colmo sería avergonzado y humillado delante de sus subordinados. Que eso era terrible. Y fue terrible, ¿verdad? No se nos explican las razones por las que Vasti decidió desobedecer al rey. Nosotros podemos pensar en muchas cosas, ¿verdad? Y solo podemos especular en cuanto a cuáles fueron las motivaciones exactas de por qué lo hizo, pero desde luego no hubo nada extraño en que la reina fuera invitada a compartir el banquete real, porque las reinas persas solían comer con los reyes. Ahí todo era normal. Más adelante en la historia, Esther misma hará un banquete para Asuero y Amán. Ahí podemos ver que esto se podía manejar de esa manera. Seguramente Vasti temía por su dignidad personal, porque no sabemos, pero tal vez a causa de la borrachera de los hombres o bien porque ella misma era tratada como un objeto de belleza, pudiera tener dificultades, por eso no quiso ir con el rey. Pero bueno, recordemos que las motivaciones del rey Asuero, como las de aquellos hombres, eran exaltar más su poderío y su majestuosidad. Sin embargo, queda claro que Vasti tiene que haber sabido que su insubordinación significaría un desacato de la voluntad real que podía conllevar consecuencias peligrosas. Y así fue, ¿verdad? Porque el desobedecer al rey, ¿qué pasó? Pues que las mujeres podían desobedecer a sus esposos, podían desobedecer a sus autoridades. ¿Y qué iba a hacer eso? Pues iba a afectar toda aquella región, todo el reinado, todos esos lugares, ¿verdad? Entonces se tuvieron que hacer edictos para que las mujeres no sobrepasaran. Y bueno, uno de ellos fue la destitución de Vasti. Y nosotros podemos ver esta historia y podemos analizarla, meternos en ella, pero Dios siempre tiene las cosas orquestadas de alguna manera para los propósitos que Él tiene, ¿verdad? Entonces, así fue, pero no hay coincidencias, porque de allí es que Esther entra en escena para los propósitos de Dios, ¿verdad? Y bueno, cada una podemos ser una Esther, si queremos, ¿verdad? La historia ocurre en Susa,
una de las cuatro capitales del imperio y la residencia de invierno del rey. Más de invierno, ¿eh? Era una ciudad amurallada con una arquitectura impresionante que simbolizaba el poder absoluto. En este momento muchos judíos ya habían regresado a Jerusalén bajo el decreto de Ciro, pero una gran parte de la población decidió quedarse en las ciudades persas. O sea que había mucha distribución. Lo vamos a ir viendo. Vamos al capítulo 2, ¿qué le parece? Vamos a ir ahorita, acuérdense que ahorita nada más vamos a ver una introducción. Vamos a ir saltando puntos para que vayamos viendo temas conforme a toda esta historia. Esther capítulo 2 verso 1 dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ay, qué conveniente, ¿no? Verso 5. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bueno, aquí podemos ya ver un poquito más la parte donde entra Esther, ¿verdad? Esther y Mardoqueo vivían en una cultura cosmopolitan. Esther incluso tiene un nombre persa porque Esther significa estrella, pero es un nombre persa. Además de su nombre hebreo, que es Hadasa, que significa mirto, tal vez refiriéndose a la flor de mirto. Mardoqueo y Esther eran primos hermanos. Aquí lo podemos ver en lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era hijo del hermano de su papá, Jair. Entonces ellos eran primos, podemos decir que primos hermanos, aunque Mardoqueo parece ser que era suficientemente más mayor como para adoptarla como su hija, según nos dice el texto. Esther era hija de Abijail, tío de Mardoqueo. No sabemos a qué edad Esther había quedado huérfana, pero la palabra nos dice que Esther quedó huérfana y queremos suponer que esto fue desde pequeña, ¿verdad? También nos dice la palabra que Esther era una mujer muy bella, o doblemente bella, o no sé cómo lo quieran ver, pero era una mujer bella. Según la historia, tanto su figura como los rasgos de su cara eran sumamente hermosos. Entonces, bueno, la historia nos habla de muchas mujeres hermosas, ¿verdad? En la Biblia, y no sé, pero nos hablan de hermosuras impresionantes, ¿verdad? La frase que se parece a la que describe al joven José, ¿se acuerdan? Que también de José se decía que era un hombre hermoso. En Génesis 39:6 dice: y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Entonces, también había hombres que eran de muy buen ver, ¿no? Pues aquí dice la palabra, ¿no? Yo no sé, pero aquí dice la palabra.
Y bueno, pues encontramos un paralelismo en cuanto a José y Esther, pues en ambos casos la hermosura física del protagonista era motivo de que tuviera que afrontar grandes pruebas en el mundo gentil. No crean que estaba tan facilito, que porque ya eran muy bellos, muy hermosos, todo que bien, no. Ellos se encontraban y se afrontaban a grandes pruebas. José en Egipto ante la esposa de Potifar, ¿verdad? Yo no dudo que esa mujer era también hermosa, pero lo vio a él y dijo, no, pues ¿qué pasó? No, véngase para acá. Y pues ahí estaba asediándolo y tuvo que librar esas batallas. Esther por su lado también, en Persia, en el harén de Asuero, porque recordemos que ella estaba en un harén. ¿Cuántas mujeres tuvo que conocer el rey antes? Y después, unas pasaban a la casa de las esposas y otras pasaban a la casa de las concubinas. No sabemos de cuántas personas estamos hablando, pero ellos tuvieron que enfrentarse a todas esas pruebas. En aquella época la ley de Israel animaba a hacer provisión para los huérfanos y para las viudas, se les ayudaba. Esto lo podemos constatar en el libro del Éxodo 22, si ustedes lo pueden leer. Y Mardoqueo, sin embargo, se nos presenta como un hombre que aún viviendo fuera del alcance de la letra de la ley, está dispuesto a cumplir con la ley. Ante el desamparo de Esther, actúa con responsabilidad, con generosidad y solidaridad. Podemos verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la adoptó y asumió la obligación de educarla y velar por su bienestar. No siempre pasaba esto. Y pues era muy difícil. Hoy en día es muy difícil vivir una vida de orfandad. Antes era igual. Había mucha discriminación, hacer mucho a un lado, tantas cosas que se viven, ¿verdad? Bueno, pues en aquella época así era también. Aunque les pudieran apoyar, pero nunca era lo mismo ser parte de una familia que no tener familia. Y nunca es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Mardoqueo la adoptó y es posible que Mardoqueo fuera el pariente más cercano de Esther. Por eso es que él asumió esta responsabilidad. En todo caso, se había apiadado de su prima y la había adoptado. Pero volvemos a lo mismo. En Dios no hay coincidencias. Siempre Dios tiene planes y propósitos, ¿verdad? O más literalmente la había tomado como hija, porque no nada más la adoptó, la tomó como hija. Y eso cambiaba más las cosas. Sea cual sea como podemos, la situación, como podemos observar, le dio una identidad propia, ¿verdad? Le dio identidad. Aunque a los ojos de los demás, ella tuvo que mantener su identidad en secreto para los propósitos que se tenían que llevar a cabo estando en el reinado, ella lo tuvo que hacer. Ella tuvo que mantener para algunos su identidad en secreto, como lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Porque acuérdese que nuestra serie es identidad, fe y propósito, ¿verdad? Y la identidad tiene mucho que ver y juega un rol muy importante para nosotros como cristianos, para nosotras como creyentes, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los propósitos que Dios tiene para tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado qué propósitos tienes para mi vida, Señor? ¿De qué manera Dios me quieres usar? ¿Le has preguntado? ¿Y hacia dónde me quieres llevar? ¿Verdad? Quizás sí te has preguntado, tal vez no, pero ¿hasta qué punto tú has llevado a cabo estos propósitos? Si tú y yo sabemos que en Dios tenemos propósitos, si tú y yo sabemos que Dios nos ha llamado para propósitos, para llevar a cabo sus planes, entonces, ¿hasta qué punto tú has llevado a cabo esos propósitos? ¿Hasta qué punto algún propósito de los que Dios te ha hablado está ahí estancado?
¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos que analizar, porque ahí está el asunto. Ahí está el asunto de muchas cosas que a veces todavía siguen en el aire, o incógnitas, o no se pueden resolver. Déjame remontarte a otra historia. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel iba por toda esa travesía en el desierto hacia la tierra prometida? Dios le dijo a Moisés en el Éxodo 33, voy a estarte hablando un poquito en el Éxodo 33. Le dijo, te voy a nada más a parafrasear, dice, yo enviaré delante de ti al ángel. Dios le dijo a Moisés, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjate, estas palabras fueron muy duras. Era cuando ellos andaban en el desierto, ¿verdad? Y Moisés, si nosotros nos ponemos a leer en el libro del Éxodo, Moisés tenía muchas conversaciones con Dios. Intercedía mucho por su pueblo. Le rogaba por ellos. Por favor, Señor, no tomes en cuenta casi, ¿verdad? Ayúdales, por favor, Señor. Pero llegó el punto en donde le dijo el Señor, voy a enviar delante de ti al ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Es un pueblo de dura cerviz. Estas palabras fueron muy duras. Yo me imagino que para Moisés fue algo muy difícil. Qué complicado cuando Dios, teniendo planes y propósitos para su pueblo, obviamente los planes y los propósitos de Dios son de bien, el pueblo no entiende. El pueblo no quiere. Quieren hacer lo que les conviene. Quieren hacer como mejor les parece. Porque lo que pudo haber durado 11 días para llegar a la tierra prometida, duró 40 años. ¿Verdad? Y Dios tuvo que llevarlos en el proceso durante 40 años. ¿Cuánto lleva tu proceso, mujer? Para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. ¿Cuánto lleva tu proceso? ¿Cuánto tiempo quieres que dure más tu proceso? ¿Verdad? Qué complicado para Moisés llevar un pueblo tan difícil que se quejaba, que ahora sí, que ahora no quiero, que queremos comer, ya no queremos maná, que pecaban deliberadamente. A la gran mayoría nada les parecía. Ahora que tenemos sed, ahora que ya no quiero. Pero dice la Escritura en Éxodo capítulo 33, verso 11, que Dios estaba con Moisés y hablaba cara a cara con él como alguien que habla con su compañero. Fíjate. De esa manera, Moisés le declaraba a Dios todas las cosas. Le rogaba, le suplicaba. Aún así, de duro como era el pueblo, Moisés intercedía a Dios por ellos y le pedía. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no se quejaron? Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Pudiéramos estar comiendo carne allá. Mira cómo andamos, no tenemos ni para dónde. Pero en el verso 13 le dice, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino. Este pueblo es tuyo, le decía Moisés, es tuyo. Así como yo, ¿qué? ¿No? Y Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué palabras. Que la fe de Moisés en medio de toda la dificultad
tenía que hacerse latente. Pero para un hombre de Dios que entiende acerca de los propósitos, tiene que haber fe porque entiende que los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Nos guste o no nos guste. Y los demás quieran o no quieran. No, el que es entendido en Dios debe saber que los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Creer en aquel que puede hacer todas las cosas y dejar su causa en manos de Dios. ¿Verdad? Moisés fue perseverante, ¿sí se fijan? Digo, ustedes pueden leer toda la historia, ya han leído toda la historia. Moisés fue perseverante, pero cuando yo veía estas palabras, yo decía, ay Señor Padre, por favor Señor no los consumas, por favor Señor guárdalos, por favor, pero ¿qué no te...? Yo me imagino, ¿no? ¿Pero qué no te das cuenta? Pero muchas veces yo le digo, bueno, por ti, casi, ¿verdad? Pero a Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá delante de ti. Fíjate, no del pueblo, delante de ti. Y sabiamente Moisés dijo, si tu presencia no va, yo no quiero ir. ¿Verdad? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, si tu presencia no va, yo no quiero ir? ¿Verdad? Moisés fue entonces perseverante porque Dios le dijo, no iré con ustedes. Sin embargo, no se quedó allí e insistió con Dios para que sus propósitos se cumplieran. Y bueno, si no fue perseverante, 40 años. Lo mismo pasó con Esther. Ella fue elegida para que los propósitos de Dios se cumplieran con su pueblo. De tal manera que proclamó oración y ayuno por 3 días para que después se presentara ante el rey. Y si perezco, que perezca. ¿Verdad? Tenía que tener decisión. Es decir, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Yo no iré. Estas historias de la Biblia nos desafían, nos confrontan, nos retan. ¿Pero para qué? Para asumir el papel que nos corresponde. Porque cada uno tenemos un papel delante de Dios. ¿Verdad? Como hijos de Dios tenemos un papel. Tu papel puede ser muy difícil, mujer, varón. Puede ser muy complicado, puede ser de mucha dificultad. O tu papel puede ser muy fácil, sencillo, simple. Sea cual sea, tenemos un papel delante de Dios. Que cumplir, que llevar a cabo, que terminar. Pero también tenemos papeles, no nada más para cumplir en nuestra propia vida, sino también para ayudar a otros. Porque tú no sabes si tú eres la fuente de inspiración para que otros conozcan a Cristo. Tú no sabes hasta qué punto tú eres esa fuente para que tu varón verdaderamente llegue a los pies del Señor. Hasta qué punto tú eres esa fuente para que tus hijos caminen en Cristo. Hasta qué punto puedes influir en tu vecindario, en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú te desenvuelves. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado propósitos, pero necesitamos saber cuáles son esos propósitos, ¿verdad? Ahora, nadie dijo que es fácil, ¿o sí? Pero tampoco es imposible. Se trata de entender y se trata de aplicar. Bueno, ahora yo ya estoy entendiendo que hay propósitos para mi vida. Ahora, a ver, Señor, ¿cuáles son tus propósitos para mí? El Señor te va a decir. Y cuando el Señor te diga, entonces tú tienes que decir, ¿ahora qué hago? Dime qué hago. Y entonces tú empiezas a notar. Y lo que Dios te diga que hagas, si tú lo haces, ¿qué crees? No sabemos
que se pueda transformar. Hasta que se pueda transformar, ¿verdad? Fíjense, no solo sucedió con Moisés, no solo sucedió con Esther, también sucede con nosotros. Dios nos posiciona en lugares estratégicos. Mucho antes de que sepamos que hay un problema o que va a haber un problema, Dios nos posiciona en lugares estratégicos. A ver, trae a tu mente alguna situación en la que Dios ha usado tu propia vida. Porque seguramente Dios te ha usado en alguna situación. Trae a tu mente. Ajá. Tal vez lo hiciste, tal vez no lo hiciste. Ahora pregúntate, ¿hasta dónde estoy dispuesta? A hacer, a llevar a cabo, a obedecer. ¿Hasta dónde estoy dispuesta? Ajá, fíjate. Hay muchas cosas por las que pasamos, ¿verdad? ¿Sí o no, como mujeres? Ya llevaba días, pero hace unos días empecé a tener algunas molestias en mi cuerpo físico, algunos dolores. Y bueno, eso es normal porque nuestro cuerpo sufre cambios, desajustes. Y de repente ya me dolía acá, ya me dolía allá, ya me dolía por allá y me sentía mal, ¿no? Pero dije, no, tengo que ir al doctor, ¿verdad? Sí, pues sí, para eso está el médico. Y fui. Y bueno, ya recibí tratamiento, pero no me quedé así. Seguían algunos dolorcitos. Entonces yo oraba. No, dije, yo voy a orar. Señor, en tus manos estoy, le decía. Nada sale de tu control, le decía al Señor. Y no permitas que esto me desordene. Algo que yo digo mucho cuando oro es, tu palabra dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y yo agarraba, ¿no? Yo me ponía. Entonces orando, le dije al Señor, no sé qué tengo un día, no hace poquitos días, ¿no? Le dije, mira Señor, yo no sé qué tengo, pero me siento mal, me siento muy mal. Y de repente ya siento una cosa y de repente ya siento otra y yo digo, pues ahora qué, ¿no? Así. Y le decía, ¿tú sabes qué me acontece? Yo le decía, Señor, ¿tú sabes qué me acontece? Y si tú quieres, sáname. Porque yo necesito estar al 100, le decía. Yo necesito estar al 100. Prepárame, ordéname, ayúdame, guíame, equípame. Yo le decía, ¿no? Pero dependo de ti. Le dije, aquí estoy y te quiero servir, pero así no puedo, porque me siento mal. Y entonces agarro y me quedo y le digo, habla porque tu sierva oye, ¿no? Y ahí estaba yo. Bueno, pues Dios es bueno. Habló a mi corazón y yo me desbordé en él. Yo lloré y todo, ¿no? ¿Y saben qué? Sentí mejoría en mi cuerpo. Sentí mejoría en mi cuerpo de verdad. Hay cosas que sí o sí nos tenemos que cuidar, tenemos que tratar, tenemos que ir al médico, tenemos que atender por salud o las áreas que cada quien sabemos, pero ya no me siento doña Dolores. Ya no. Ahora imagínate que estamos con tantos achaques y que me duele aquí y que me duele allá y que hoy amanecí mal, hoy me siento triste, hoy me siento desanimada, mucho cansancio, tengo fatiga, no puedo más. ¿Y dónde está que Dios nos da fuerzas como las del búfalo y como las del águila? ¿Verdad? Con tantos achaques y fatigas, no podemos vislumbrar lo que Dios quiere hacer en nosotros y cómo nos quiere usar para sus propósitos.
Entonces, dile a tu compañera, ánimo, dile, levántate, Dios está contigo, no te amedrentes, ¿verdad? Porque fíjense, aún esos pequeños detalles, que me duele aquí, que me duele allá, que hoy no te me quiero levantar, Dios los puede usar para sus propósitos. Pero hay que preguntarle, ¿verdad? A lo mejor lo que quieres es que ores y digas, a ver, en el nombre de Jesús, ordena mi cuerpo, ordena mis huesos, ordena mis órganos, porque tu palabra dice, y tú declaras la palabra, porque estamos declarando la palabra, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos los ejemplos. Tenemos el ejemplo de José en Egipto. En Génesis 45:7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ustedes ya conocen la historia de José. Cómo sus hermanos lo vendieron, cómo fue esclavo, lo que pasó con la esposa de Potifar, cómo llegó ante Faraón, y lo que parecía una tragedia en su vida, Dios lo usó para cumplir los propósitos en su misma familia, ¿verdad? Y aún, ¿para qué? Para bendecir a sus hermanos que lo vendieron. Cuando habían pasado tantos años, y tal vez José no pensó volver a ver a su padre y a sus hermanos, Dios permitió que José pudiera ver a su padre hasta su muerte y sepultura. Porque la palabra dice que él fue a enterrar a su padre con sus hermanos. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay cosas que a veces nosotros no pensamos que puedan llegar a pasar, o que nunca más vamos a volver a ver en la vida. Sin embargo, Dios propicia todas las cosas. José perdonó toda esa afrenta, no solo eso, José perdonó toda esa afrenta de sus hermanos y Dios lo hizo fructificar en aquellas tierras, lo hizo fructificar para bendecir a tantas familias. Me gusta mucho leer la historia de José. Y cuando está esa parte donde estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Y que uno de los siervos del faraón le dijo, yo conozco a un hombre que sabe interpretar los sueños. Y así como estaba harapiento, todo así en la cárcel, dijeron, vístanle ropas, báñenlo, vístanlo. Y lo así de una manera u otra, ya, del estar todo así en un estado de la cárcel, pasó a ser una persona con decoro. Y le dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer aquello, y tienes que poner a un hombre para que haga esto y esto. Y que dijo el rey, pues ¿a quién más vamos a poner? Pues a ti, ¿verdad? Ahora, yo no sé si José dijo, no vemos que José dijo, pues pónganme a mí, yo soy el que sé hacer todo esto. No, él dijo lo que esa persona tenía que hacer, pero era la persona indicada. Ajá. ¿Y lo hizo para qué? Para fructificar en aquella tierra, para bendecir a tantas familias. Miren, tú y yo no sabemos todo lo que Dios puede usar a través de ese padecimiento que has tenido, a través de esas dificultades que aún tal vez sigues viviendo, a través de ese problema que no parece tener solución. A través de esas afrentas por personas malintencionadas a veces que quieren tu mal. Pero Dios puede usar de eso, de todo eso puede usar para tu bendición. Y es que cuando lo entendemos de verdad, cambia todo. Cuando entendemos que necesitas tu Manasés para recibir tu Efraín, es decir, que necesitas perdonar y olvidar para poder fructificar,
de verdad, todo cambia. Y se cumplen los propósitos de Dios en tu vida y en los que están a tu alrededor. Porque nosotros podemos ser una fuente de bendición. ¿Sí sabes? Tú y yo podemos ser bendición a otros incluso. Podemos ser de mucha bendición para otros, aunque no lo entendamos, pero dejamos que sea Dios quien obre, cosas grandes suceden. Suceden. Ajá. Tocante a esto de los achaques y las molestias que a veces tenemos en nuestro ser, fíjense que algo que está prevaleciendo mucho en el pueblo de Dios, hablando de los hijos de Dios, es el desánimo. El desánimo. De verdad es increíble, de diciembre para acá, cuánta gente ha estado en desánimo. De verdad. De verdad. Y hablando, el desánimo puede ser hablando en lo natural, pero también en lo espiritual. Acuérdense que tenemos un enemigo. Y el enemigo nos quiere ver desanimadas. Y el enemigo puede usar la vida de otros para atacar tu vida. Ajá. Y te va a debilitar espiritualmente. Si te debilita espiritualmente, pues lo demás va a ser más facilito, ¿verdad? Entonces te quiere debilitar. Si nos detenemos a pensar esto, tiene mucho que ver a veces también con nuestra falta de fe. Y por no encontrar los propósitos de Dios. Bueno, es que Dios dice que tiene propósitos, pero yo no veo nada. Nomás no pasa nada. Bueno, ¿qué quieres que pase que tú no has hecho? ¿Verdad? Porque no es más fácil andar por vista, ¿o sí? O sea, es que andar por vista, más bien es fácil andar por vista, ¿no? Por vista. Pero hay que poner cuidado porque nos podemos desenfocar por completo y desviar de lo que Dios nos quiere dar a cada uno. Porque Dios a todos nos quiere dar, a todos, a todos, a todos. Dios no se quiere quedar con nada, Dios nos quiere bendecir. Ajá. Yo hace poquito meditaba y ahora que estaba viendo esta enseñanza meditaba que a mí en lo personal me incomoda mucho y hasta me es molesto cuando escucho que a una mujer le dicen loca. No sé, me molesta. Eres una loca o estás loca. Yo lo siento una agresión, una falta de respeto, porque hay quien lo dice de esta manera refiriéndose a una persona liviana o de cascos ligeros. Aunque se lo quieren decir bonito, ¿no? Así como para que no agreda, pero en esencia conlleva ello. Por otro lado, hay quien lo dice así, refiriéndose a una persona que está mal de sus sentidos mentales o emocionales. Como sea, no se escucha bien. Se escucha mal, ¿no? Pero además esto puede tener un gran trasfondo. El punto es que sin pensar o darnos cuenta, referirse así de alguien hacia alguien o referirse así a alguien puede afectar o trastornar de gran manera a esa persona. ¿Verdad? Eres una loca, estás loca. Y la persona ya cuando tú veas va a estar en el psiquiátrico. ¿En serio? ¿En serio? Porque son palabras que trastornan, pueden trascender y más de quien vengan. Ajá. Porque hay personas que fuera de Cristo o aún en Cristo no tengan muy clara su identidad, déjame decirte. No están bien cimentadas en la fe, tal vez hay personas que igual no están bien cimentadas en la fe, son débiles y se desaniman. Digo, a ti y a mí nos ha pasado el desánimo, ¿no? Ahora, yo digo, bendita la tristeza que proviene de Dios, pero cuando no es de Dios, ajá. Entonces, hay personas que son débiles y se desaniman. Y entonces ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que decimos y cómo lo decimos.
a los demás y a quien sea que se lo digamos, porque no sabemos de qué manera podemos afectar a esa persona. Ajá. Hay 3 diferentes áreas que podemos considerar en esto del desánimo. Uno, están los que se desaniman como tal, se desaniman y el desánimo es normal. Tenemos el ejemplo de Elías. ¿Se acuerdan? Que Elías vino un momento crítico a su vida, que se deprimió y entró a la cueva. Fue contra 450 profetas, pero una mujer lo amedrentó. Oh, ya no quiero vivir. ¿Por qué? ¿Qué sabe? ¿No? Y lo amedrentó y se deprimió y entró a la cueva y ya no quería salir, se quería morir. Ajá. Vino el desánimo. A veces también Dios lo permite y Dios lo permitió ahí para tratar con él. Ajá. Y que no se le olvidara de dónde era su dependencia. A veces Dios tiene que llevarnos en el proceso de la depresión, de la tristeza, de la desolación, para que no olvidemos de quién dependemos. Ajá. Aquí encontramos un proceso de madurez, un trato de Dios, porque Dios nos puede tratar en ese sentido para llevarnos a la madurez o para que permanezcamos en la madurez. Y entonces, ahí sí podemos decir, bendita la tristeza que proviene de Dios, ¿verdad? Pero también están los débiles en la fe, que están en un proceso de madurez. Viene el desánimo y pueden renunciar a la fe, ¿sí sabes? Allí hay un peligro que debemos cuidar porque se pueden estancar y conformarse. Pues yo así, ¿no? Pues ya ni modo, pues ya ni cuándo. Todos son iguales. Sí me congrego, pero no avanzo. ¿Y todo es igual? No hay cambios. Ajá. Eso se llama débiles en la fe. Pero también están los fríos, que han abandonado a Dios. Allí el peligro es que se apartan completamente de Dios, de su comunión y dejan de congregarse regresando a su vida antigua. Ese ya es total un peligro. Ya fue un peligro y ya se dio, ¿no? Se acabó. ¿Por qué? Porque no encontraron propósito en Dios. Vinieron los fuertes vientos, las aguas y todo se derrumbó porque su casa estaba sobre la arena. ¿Verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si llevamos un camino recorrido en Cristo, si hemos tenido experiencias con la fe, ¿se acuerdan de la enseñanza que vimos el jueves? ¿Cuántas han tenido experiencias con la fe? Entonces, si hemos tenido experiencias con la fe, entonces ¿por qué nos vamos a derrumbar? ¿Verdad? Sí. Bueno, es que yo pienso, ¿verdad? Es que ya no podemos estar llorando, ya no podemos estar quejando, ya no nos podemos estar lamentando como el pueblo de Israel. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. No hay por qué temer. No hay imposible para Dios, no hay por qué debilitarse. Y cuando quiera venir el desánimo, anímate, avívate, levántate en el nombre de Jesús. No, esto no proviene de ti, Señor. Yo me levanto en el nombre de Cristo y ya no tengo nada y ya no siento nada y adelante. Pero nos tenemos que avivar, ¿verdad? A veces nosotras solitas tenemos que, ¿verdad? Porque si no, bueno, pues se nos puede ir el día en la depresión. Ahí como quieran.
En toda esta historia de Esther hubo conflictos, muchos conflictos. Vemos el orgullo de Amán y la integridad de Mardoqueo, ¿verdad? Amán, el segundo al mando, odiaba a Mardoqueo porque no se arrodillaba ante él. Mira nada más los pensamientos a veces de las personas. ¿Cómo puede trascender? Ay, pero ese malvado Mardoqueo. Y lo que decía, porque no se arrodilla y su corazón de Amán sentía punzadas. Imagínense cómo a veces el corazón puede sentir punzadas por las situaciones de otras personas. En su odio, Amán le hizo la vida imposible a Mardoqueo, pero la verdad es el que estaba padeciendo más era Amán. En su furia además convence al rey de emitir un decreto para aniquilar a todos los judíos del imperio. Bueno, ya estaremos viendo eso, nada más se los comento, tocante a lo que estamos viendo del desánimo. Porque también en algún momento Mardoqueo vino, se puso en silicio y en ayuno. Y le dijo a la reina Esther, ¿y tú quién sabe si para esta hora vas a llegar, No te creas mucho, no porque eres la reina, porque estás ahí, creas que facilito, tú también eres judía. Sí es cierto que no has declarado tu identidad, pero va a pasarte lo mismo a ti que a mí, así que, ¿cómo ves? ¿Verdad? Y también pudo haber venido el desánimo, la tristeza en Mardoqueo. Pero algo que puede pasar es que el enemigo a menudo ataca a todo un grupo por el testimonio de uno solo. Porque les molestaba mucho lo que hacía Mardoqueo. Amán no podía ver y por Amán pagaban todos los judíos, por Mardoqueo pagaban todos los judíos. Pero miren, amadas, la fe firme genera resistencia. Se necesita fe. Pero la fe también se puede debilitar. Si la fe se debilita, afecta, pero afecta el estado de ánimo y puede afectar el estado de ánimo de una persona. Ajá. Entonces, miren, cuidemos de no ser piedras de tropiezo y no afectar la vida espiritual de otros. ¿Verdad? Cuando veas a alguien débil, ¿sabes qué, amada? Anímalo. Levántalo. Ajá. Esfuérzalo en el nombre de Jesús. Dile, no estás sola. Yo puedo pelear las batallas contigo. Puedo orar por ti. Pero a lo mejor te puedo ayudar en esto o a lo mejor te puedo ayudar en lo otro. Pero no estás sola. Anímate. Sí, a lo mejor tú no puedes sola, pero aquí está una mano amiga que te puede sostener. ¿Verdad? Tenemos el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Digo, ¿fue sencillo para Daniel? Como Mardoqueo, enfrentó un decreto real diseñado específicamente para destruirlo por su fidelidad a Dios, porque también el problema era que Daniel se inclinaba a su Dios y no se inclinaba a otros dioses. Y entonces, ¿sabes qué? Órale, al foso de los leones. Y Daniel tuvo que tomar decisiones firmes en Dios y decidió por su Dios. Nunca se inclinó a sus dioses. Y Dios lo libró del foso de los leones y lo libró de tantas cosas. Así Esther tuvo que tomar decisiones firmes. Mardoqueo le pide a Esther que interceda ante el rey. Y bueno, pues yo no sé si Esther tuvo a lo mejor hasta miedo. Ay, pero no he sido convocada en 30 días. Ya habían pasado muchos, ¿no? Pues era la esposa, pues ¿cómo? Pero ya habían pasado 30 días que no había sido convocada. Pero el Mardoqueo le lanza la frase, ¿y quién sabe tú si para esta hora has llegado al reino? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Esther? Arriesgarse. Si perezco, que perezca. Fíjense, aquí podemos encontrar algo. La valentía no es ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo después de buscar a Dios. ¿Verdad? Hay cosas que nos pueden causar conflicto, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Ay, pero es que no, mejor no, y si esto, y si lo otro, no, mejor no voy, no, mejor no lo hago, Pero si le dices, Señor, tú vas delante de mí, tú pelea la batalla por mí, Señor, vamos, lo hacemos, Dios responde. Ay, yo me acuerdo mucho, ahorita me vino a la mente cuando en mi época de estudiante de la universidad, ay, mi papá siempre fue muy severo conmigo, con nosotros. Pero conmigo era muy severo, ¿no? Y entonces, híjole, para pedirle, ya saben, ¿no? En la universidad, los libros, la calculadora científica, me acuerdo, y tantas cosas, ¿no? Que son costosas. Y yo me acuerdo, pero yo decía entre mí, pero yo lo necesito. Pues, ¿y qué hago? Pues se lo tengo que pedir, pero ya sabía que me iba a llamar la atención, a regañar, o espérate, ahorita no se puede, yo no sé tantas cosas. Y yo decía, ¿pero qué hago? Pero yo solita me ponía a hablar y a decir, le voy a decir, y ya sé que me va a decir, pero le voy a decir, pero bueno, ahí voy, en el nombre de Jesús. Y yo iba. Y sí, me daban mi letanía, pero me lo daban. Pero me lo daban porque lo necesitaba. Entonces, no hay peor lucha que la que no se hace. Lo peor es que no lo hagamos, ¿verdad? Y si tenemos a un rey que nos da todo, entonces, ¿por qué no hay? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? Nosotros nos limitamos, porque Dios no se limita y Dios no nos limita, pero quiere ver respuestas, ¿verdad? Entonces, la valentía no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, buscando a Dios. Esther no fue directo al rey, fíjense, no fue directo al rey. Primero convocó un ayuno de 3 días y 3 noches. El ayuno doblega tu carne. Dile, carne. Carne. A propósito de Esther, vamos a proclamar ayuno. ¿Qué les parece? El ayuno doblega la carne. Nos hace vislumbrar más. Sí, porque mientras estamos con el esposo, pues estamos de fiesta y pues bien, viva la vida, ¿no? Pero cuando ya no está el esposo, pues ayuno, doblegar la carne, someterse, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos tantos ejemplos de Jesús también. Jesús en el Getsemaní. Jesús oraba. Enfrentó una muerte necesaria para salvar a muchos, rindiendo su voluntad al plan mayor. Y bueno, así fue el caso de Esther, de alguna manera, digo, no hay comparación, pero el caso de Esther es que enfrentó muerte para salvar a muchos. Pero tuvo que proclamar ayuno y tuvo que buscar estrategias y tuvo que ser sabia. Y bueno, tantas cosas que podemos hablar y ver de esto, pero miren, amadas, hay muchas cosas que vamos a ir entendiendo, pero en todo esto podemos tener lecciones para nuestra vida, y es que a veces hay que saber callar también, como Esther al principio, y a veces también hay que hablar con valentía, como cuando se presentó delante del rey, como cuando hizo banquete para Amán y para el rey Asuero. Entonces hay tiempos que podemos hablar, pero hay tiempos que debemos callar, ¿sí? Y en todo esto también debe entrar la sabiduría, debe entrar el entendimiento en nosotras, debemos tener lecciones de vida para seguir adelante. Y también entra la providencia de Dios, porque aunque no veas el nombre de Dios en tu situación, y aunque todo parezca que Dios no está, y aunque todo parezca que Dios no aparece en escena, su mano está moviendo las piezas. Dios está obrando y está propiciando y te quiere enseñar y nos quiere llevar a verdes pastos, pero necesitamos tener ese tiempo de callar para que Él hable.
Y debemos tomar en cuenta que estamos donde estamos para bendecir a otros, no solo para nuestra comodidad, hermanas, mujeres, varones, no es para nuestra comodidad. El evangelio no es para nuestra comodidad, el evangelio es para bendecir a otros. Esther debía saber que su identidad no dependía de una corona. Pues sí, porque ella estaba muy cómoda, ¿no? Con su coronita bien bonita, bien ataviadita, y allá los judíos que se hagan bolas. No. Su propósito iba más allá de lo que ella solo creía. No fue elegida solo para ser reina, fue elegida para interceder, fue elegida para actuar, para ser un canal de liberación en el momento exacto en que su pueblo lo necesitaba. El propósito de Dios no siempre se revela con claridad desde el inicio. A veces solo cuando el peligro llega. Sí, porque estamos muy cómodas, muy tranquilas, pero cuando viene el peligro, ¿qué tal? Ay, Señor, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar. ¿Por qué no oramos mejor siempre? ¿Por qué no estamos de intercesoras siempre? No cuando solo el alma es confrontada, no solo cuando la urgencia se impone. Allí es cuando el Espíritu de Dios empujó a Esther a estar fuera de su silencio, fuera de su duda, para considerar que no es en sus fuerzas y no es en su voluntad. Ella necesitaba tener una audiencia con el Señor. Y nosotros debemos considerar que necesitamos tener audiencia con Dios. Esther pidió audiencia con el rey. Ella necesitaba hablar y ser escuchada, porque necesitaba recibir algo. Tú y yo generalmente necesitamos recibir algo. Para recibir algo necesitamos hablar y ser escuchadas. Cuando estamos en audiencia con Dios, como Él es poderoso, nos escucha. De la misma manera, el rey Asuero tenía en ese momento el poder para extender el cetro y hablar con Esther. Pudo no haberlo hecho, ¿verdad? Pero Esther ya se había preparado antes. De la misma manera, entonces, mujeres, tu identidad no depende de una posición o de un estatus, sino de los propósitos que quiere hacer Dios en ti, para lo que has sido elegida. ¿Sí sabes? Si Él te eligió, ¿qué va a hacer? Él te va a ayudar. Tal vez Dios quiere que intercedas por una nación entera. ¿Tú cómo sabes? Quizás Dios quiere que actúes en ese matrimonio que se está desmoronando, ¿verdad? Que a gritos, a pleitos, a golpes. Y a hacer algo. Pues empieza por orar. Y si Dios te lleva a hablar con ellos, pues habla con ellos. Que ayudes a esa mujer que día a día desfallece por la falta de un varón, por la crianza de sus hijitos. Y a lo mejor tú puedes ser esa mujer que en medio de la duda, de la incertidumbre y el silencio, ella puede encontrar luz. ¿Verdad? Sí, porque tenemos que ayudar con la palabra, pero también con lo que tú le puedas ayudar. ¿Verdad? Porque hay necesidades. Entonces, si no tiene para los pañales, pues tú qué tienes que hacer. Sí, mijita, mira, Dios te va a suplir todas las cosas, pero ¿y los pañales? ¿No? Tú puedes ser esa bendición. Dios nos creó para propósitos eternos, no nada más para nuestra comodidad, no nada más para quedarnos en casa, no nada más para ver nuestras dificultades, para ver las necesidades de otros. No para estar estáticas o no para saber hacia dónde ir. Miren, no necesitamos empoderarnos, ¿o sí? Necesitamos saber quién somos. Necesitas saber quién eres, necesitas saber en dónde estás parada y necesitas saber cuáles son los propósitos que Dios tiene y quiere para tu vida. Y cómo Dios te quiere usar.
pero se necesita vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es mantener una comunicación y un tiempo de comunión con Dios continua. Así que, pues Dios está a la puerta y el Señor extiende su cetro. ¿Para qué? Para que podamos tener audiencia con Él, ¿verdad? Yo no sé qué necesites tú hablar con el Señor, pero el Señor sí sabe que tú necesitas. Pero el Señor no te va a decir que tú hables, el Señor te va a escuchar, y lo que tú le quieras decir, Él lo va a hacer. Pero necesita escucharte. ¿Sabes qué, Señor? Ya no puedo más con esto, ya no puedo más con aquello, pero tú sí puedes. Yo no sé qué hacer, yo no sé para dónde ir, yo no sé para dónde moverme, pero tú sí sabes. A veces tomamos decisiones tan arbitrarias por no consultar a Dios. Cuando Dios está a la puerta y llama, y Él nos puede responder al instante. Y si Dios te dice espera, ¿qué tenemos que hacer? Espera. Pero ya me desesperé, pues espera, voy a tratar contigo en la paciencia. Pues sí, porque te desesperas mucho. Entonces, ¿cómo vas a poder escucharme si no sabes escuchar? Y no sabes escuchar, ni escuchar ni esperar, ¿verdad? Entonces, pues esto no es nada que no podamos hacer. Estas son cosas muy prácticas que podemos hacer, llevar a cabo, para que nuestra vida pueda ser completamente diferente. Pero también no sabemos lo que está a nuestro alrededor, no sabemos si vaya a venir un problema, no sabemos cómo lo podamos nosotros ayudar y resolver. Hace unos días, la semana pasada, una compañerita de mi hija tuvo un accidente y se tronó todo el brazo. Creo que tuvo 4 fracturas. No sé exactamente bien, pero todo. Imagínate, 5, dice. ¿Cuántos hay? Y no la operaban, la operaron hasta después de como 10 días, una semana. Imagínate. Entonces ella hablaba con mi hija, le decía, y bueno, mi hija oraba por ella. Y en una de esas que ella estaba en el hospital le dijo, estoy sola, le dije a mi tía, y me dijo mi tía, habla con Dara para que ella ore por ti y te cante. Pero miren, hermanas, Dios haciendo las cosas, ¿verdad? Porque la tía, mira, dándole la indicación. Pero Dios sabe que podía usar la vida de mi hija para orar por ella. Y si era necesario cantar, pero sobre todo orar. Nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer, hermanas. Nosotros no sabemos hasta dónde Dios puede obrar de una manera impresionante solamente con una palabra, con una oración, con un apoyo. Bueno, entonces pues dejémonos usar, ¿verdad? Dejémonos usar, porque gracias a Dios ya operaron a esta jovencita. Me dice mi hija que ya salió bien, gracias por sus oraciones porque lo subió al canal. Y me dice mi hija que ella ya le habló y le dijo, mañana yo voy a la iglesia porque yo quiero ir a dar gracias. ¿Se dan cuenta lo que Dios puede hacer? Hemos orado por esa jovencita porque siempre con las compañeras de mis hijas que Dios les pone y que están y les hablan de Cristo, pues oramos. Y nosotros no sabemos cuán grandes cosas puede hacer el Señor con nosotras cuando nos disponemos. Así que, ¿se quiere poner de pie para que oremos, por favor?